Aquí entre nos. En noviembre la Cámara de Diputados pues, va a estar discutiendo ya en su sesión ordinaria la desaparición de organismos autónomos, ¿sí? El cambio fue puesto en marcha y recordar por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto pues ha sido un tema controversial. Afectaría a distintas entidades públicas. De esto habló hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Afirmó que la aprobación de esta reforma pues depende de los legisladores y legisladoras, y bueno, precisamente para saber más y sobre todo el posicionamiento como diputado de Acción Nacional y secretario de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, nos enlazamos vía telefónica con Alan Shair Márquez Becerra, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, diputado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Abner. Un gusto saludarte a ti y a todas y todos quienes nos escuchan en Guanajuato. Y por supuesto, pues siempre es un gusto y un compromiso informar del trabajo que estamos realizando acá en la Cámara de Diputados, donde, como bien lo mencionabas, esta mañana desde la mesa directiva realicé un posicionamiento para dejar saber a las y los integrantes de la mesa que en el grupo parlamentario del PAN votaremos en contra de la desaparición de los órganos autónomos por todo lo que implica y cómo trastoca los derechos de las y los mexicanos. En concreto, ¿cuál es esta postura? ¿Cuáles son los riesgos que conlleva? No sé si bajo lo que nos diga el diputado sería regresar a ese México de los 90s, donde al final del día pues pareciera que es como una regresión, donde no había rendición de cuentas, mediciones de pobreza, programas sociales, entre otros. ¿Es así o no? ¿Cuál es su postura? Claro, pues lo que veo principalmente, y para ser específicos en el caso, por ejemplo, del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, pues lo que vemos es que el gobierno actual busca extinguir estos órganos precisamente porque pues pareciera que le estorba cualquier contrapeso la competencia y porque pues se quiere operar sin rendir cuentas. Nosotros vemos un riesgo, hemos tenido casos particulares de ciudadanos que resuelven temas muy sensibles, muy personales, gracias a una resolución para poder tener acceso a la información pública. Nosotros participamos en un congreso que se realizó precisamente para generar conciencia de por qué estos organismos no se deben desaparecer, y tenemos casos tan sensibles como el saber en qué se va a gastar y cómo se está gastando el presupuesto, los impuestos, el recurso de las y los mexicanos, en este caso de los guanajuatenses, hasta escenarios donde una institución pública de salud puede negarse a brindar un expediente con las causas del fallecimiento de un paciente, y un organismo como el INAI puede determinar que este sujeto está obligado, en este caso, por ejemplo, el IMSS, a entregar esa información. En este congreso que te platicaba vimos un caso pues de una familia que no podía cerrar ese luto porque nunca les dieron información de cuáles fueron las causas del fallecimiento de su familiar, si hubo alguna negligencia, y gracias a un instituto como este es que el IMSS se vio obligado a entregar la información, y pues la familia pudo cerrar ese proceso, o incluso si quieren cobrar un seguro de vida, de gastos médicos mayores, etcétera, y no les brindan la información, pues les están coartando esos derechos que tiene cualquier mexicano que recibe seguridad pública, atención de salud pública, y en este caso pues no se cumplirá. Y precisamente solo es poner dos ejemplos prácticos para que la ciudadanía pueda entender de cómo impacta el hecho de que se desaparezcan estos organismos. En otro aspecto, pues si el gobierno toma decisiones sobre el presupuesto y en qué invertirlo, cortar fondos para la seguridad, cortar fondos para la salud, para la educación, pues no habrá manera de tener la información de manera pues libre de tendencias políticas, de manera libre como cualquier ciudadano debería de poder acceder a ella. Entonces, realmente preocupante lo que estamos viendo, decisiones incluso sobre presupuesto que pueda afectar las pensiones de la ciudadanía, pues será complicado poder tener la información. Y lo vemos que en general la tendencia a la desaparición de estos organismos es pues reservarse y no poder ser cuestionados. Lo vemos en el caso del Coneval,
que pues ofrece un análisis realista de la pobreza en México para que los programas lleguen a quien deben de llegar y para que no únicamente haya un reparto de recursos sin distingo, sino que realmente cumplan con su objetivo, que es sacar a las personas de la pobreza extrema o de la pobreza en general. Sin embargo, sin este organismo, pues el partido en el poder tendrá el poder de manipular y condicionar estos programas, pues afectando a quienes realmente los necesitan. Y también es algo que nos preocupa. No vamos a saber si la pobreza realmente se está combatiendo de manera adecuada, estratégica, o si simplemente se está generando más pobreza, si el gobierno, que es el responsable de dar estos apoyos, es el mismo que nos va a dar los datos sobre si hay avances o no. Pues creo que va a ser muy evidente que va a haber esta actitud satisfactoria que pues no brinda transparencia a las y los guanajuatenses, a los mexicanos. Ese es otro de los temas que por supuesto nos preocupa, aunado a que había una propuesta de quien encabeza hoy el Ejecutivo, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de pues exponenciar la transparencia en el país. Fue parte de las propuestas que hizo en su campaña y pues ahora estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Vemos también que eliminar estos organismos pues es un golpe directo a la economía mexicana, porque también va en contra de la competitividad, de la libre competencia, de que se regule precisamente la competencia del país, y es otro organismo también que estará desapareciendo. Entonces, de manera global lo vemos con muchas áreas de oportunidad. Ahorita precisamente estamos en la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, que está aquí en la Cámara de Diputados, y estamos haciendo un análisis del presupuesto y de los riesgos que este presupuesto tiene para el país, ya que el paquete económico proyecta ingresos por 8.05 billones de pesos, pero el gasto que se proyecta alcanzará 9.3 billones de pesos. Entonces, es un déficit histórico de 1.17 billones de pesos, que será muy complicado darle seguimiento a ese déficit y cómo va a impactar a la economía de los mexicanos, de las mexicanas, si no tenemos estos organismos autónomos que nos den información transparente. Posterior a esta comparecencia del secretario, donde estaremos señalando pues las áreas de oportunidad que tiene el presupuesto en seguridad por los recortes que ha habido, en educación, en salud, en medio ambiente, que es contradictorio a lo que presentó la presidenta en el G20 además. Posterior a esto, iniciará la discusión en lo general de la desaparición de estos organismos, lo cual por supuesto que las y los diputados de Acción Nacional estaremos votando en contra, y posteriormente pues vendrá la discusión en lo particular, donde en el caso de tu servidor estaré presentando una reserva pues para que se dé un tiempo considerable, al menos de un año, contemplando que evidentemente lo más probable es que esto pase por la mayoría que tiene el partido en el poder, pero presentar una reserva para que al menos se dé un año para que las instancias locales puedan espejear estas propuestas, y los organismos, como es el caso de Guanajuato, el IACIP, el Instituto de Acceso a la Información, desde lo local, pueda tener por lo menos un año para poder espejear estas reformas. Entonces, pues estamos trabajando, estamos dando el debate y buscando presentar reservas, pero también iniciativas que le hagan bien a las y los mexicanos, que le hagan bien a Guanajuato y cuidando los intereses de nuestro estado. Bueno, pues, híjole, pues ya en global y de acuerdo a lo que nos comenta, diputado, pues algo pues grave lo que se viene, ¿no? Prácticamente, yo por eso hacía esta pregunta, si era era regresar a ese México de los años 90 o igual y hasta más atrás, donde pues el no saber esta información pone en riesgo muchas cosas como las que hablaba hace un momento, y esto en el primer plano. Pero ustedes, ¿a dónde creen, una vez que se oculte, una vez que ya no se sepa esta información, a dónde se va a ir? ¿Ustedes qué consideran? Claro, pues se va a prestar a muchos escenarios de corrupción, por supuesto, porque la asignación de recursos públicos sin supervisión, sin cumplir las obligaciones de transparencia, pues se prestan a un escenario de corrupción, de malos manejos y de utilizar los recursos públicos con fines directamente electorales, que es lo que vemos, sin tener los resultados esperados. Eso es lo que anticipamos en este momento,
y además pues que eso va a ir trastocando, como ya lo decía, la economía del país, el bolsillo de las y los mexicanos, que sí hemos apoyado, de hecho votamos a favor de los programas sociales, pero pues de qué servirá recibir un apoyo de un programa social con inyección de recurso directa si los precios de la canasta básica se disparan, si la economía cae, y pues después esos programas no servirán ni siquiera para cumplir su objetivo, que es sacar a las personas o ayudarlas a salir de la pobreza. Es parte de los elementos que diagnosticamos, y por eso el ser críticos, ¿no? Hemos sido una oposición responsable. Es falso cuando se dice que como oposición solo estamos buscando votar todo en contra. Por supuesto que no, hay temas que hemos votado a favor, en este caso el de los derechos de los pueblos indígenas, afromexicanos, hemos votado a favor de la creación de la Secretaría de la Mujer también, porque creemos que el gobierno federal, en este caso el Ejecutivo, pues tiene el derecho de organizarse para aplicar sus políticas como lo decida. Votamos a favor en lo general de los programas sociales, votamos la ley Silla, que es esta ley Silla se refiere a que las personas que tienen un trabajo que les implica estar de pie durante tiempo prolongado tengan acceso a una silla de descanso durante su jornada, ¿no? Alguien que trabaja como cajero, como cajera, alguien que trabaja como guardia de seguridad, que implica pasar mucho tiempo de pie, pues que la ley garantice que tengan el derecho a descansar por todas las afecciones en salud que conlleva el pasar tantas horas de pie. Entonces, para nada es que la visión sea votar todo en contra. Votamos por lo que le hace bien a las y los mexicanos a favor, y por lo que consideramos y analizamos profundamente como un riesgo para los derechos de las y los guanajuatenses, pues por supuesto que lo vamos a seguir votando en contra. Diputado federal de Acción Nacional, Alan Shair Márquez Becerra, muchas gracias por tomarnos la llamada, y bueno, pues vamos a estar entonces muy atentos con este tema, y seguramente pues buscaremos de nueva cuenta hacer enlace con ustedes, principalmente con usted, diputado, para seguir pues hablando más del tema. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Seguimos trabajando acá desde la Cámara de Diputados. Un saludo a todas y todos en Guanajuato, y estamos aquí a la orden siempre para informar, que es nuestro compromiso y responsabilidad. Muchas gracias y buenas tardes. Con esto vamos a tener que ir a la pausa rápidamente, ya 2 de la tarde con 16 minutos. Pausa y regresamos.